Nadie sabía su nombre. Y eso, en el oeste, lo decía todo. No el color de sus ojos, no la marca de su caballo, no el modelo del revólver que colgaba del lado izquierdo, con la quietud de algo que lleva mucho tiempo esperando ser usado. Lo primero que decían quienes la habían visto era eso, siempre eso. Con esa mezcla de fascinación y miedo que tienen los hombres cuando describen algo que no logran entender del todo. Que nadie sabía cómo se llamaba. Llegó a Polvo Rojo un martes por la tarde. El sol ya caía oblicuo sobre la tierra reseca. Las sombras se alargaban sobre la calle principal, como dedos señalando algo que nadie quería ver. Y el polvo flotaba en el aire con esa pereza lenta de los lugares donde el tiempo no pasa, sino que se acumula. Llegó sin decir una palabra. Amarró su caballo frente a la cantina. Entró. Pidió agua. No whisky. Agua. Y se sentó de espaldas a la pared del fondo, mirando la puerta. Así estuvo 3 horas, solo mirando. Nadie le preguntó nada. Y eso también lo decía todo. Hay hombres que llevan el peligro escrito en la cara. Hombres que no necesitan amenazar. Porque algo en su postura, en la quietud demasiado perfecta de sus manos, en la forma en que sus ojos se mueven con demasiada lentitud y demasiada precisión al mismo tiempo, activa algo primitivo dentro de ti, algo que no razona, algo que solo dice, aléjate, no preguntes, finge que no está ahí. Ese personaje era así. Pero lo que nadie en Polvo Rojo sabía todavía, lo que ninguno podía imaginar mientras seguía con su vida esa tarde de martes, era que esa figura silenciosa no había llegado por accidente. No estaba de paso. No buscaba trabajo, ni agua, ni un lugar donde esconderse. Había llegado a cobrar una deuda que tenía 16 años de antigüedad. Y alguien en ese pueblo la debía. Para entender lo que estaba a punto de ocurrir, hay que ir atrás. Muy atrás. A otro lugar, a otro tiempo. A una noche que muchos eligieron borrar de su memoria. Que algunos llegaron a jurar que nunca había ocurrido. Hay que ir a la noche en que un hombre llamado Elías Voss tomó una decisión. Una decisión que creyó que nadie vería. Que creyó que nadie recordaría. Se equivocó. Elías Voss no era el tipo de villano que aparece en los cuentos. No tenía cicatrices visibles, no tenía risa maligna. Era un hombre de traje, de palabras pulidas, de sonrisa fácil y voz que sonaba a madera noble. Era el tipo de hombre que te mira a los ojos con calidez, mientras sus dedos te vacían los bolsillos. Era el alguacil y el juez, el banco y el verdugo. Todo en uno. Todo envuelto en la bandera del progreso y la ley. La ley. Siempre la ley. En 1867, Voss quería las tierras del Valle de Cantera. Las quería porque debajo de esas tierras había plata. No mucha, pero suficiente. Suficiente para dejar de ser un hombre poderoso y convertirse en algo distinto. En algo intocable. En el tipo de hombre al que la justicia no se atreve a mirar de frente. El problema era que esas tierras tenían dueño. El rancho Calloway llevaba 30 años en el mismo lugar. Lo había construido Héctor Calloway con sus propias manos. Piedra a piedra. Poste a poste. Durante una sequía que mató a la mitad del ganado de la región y rompió a la mitad de los hombres que la vivieron, lo había construido para su familia, para su mujer, para sus 3 hijos, y para la hija que vino después, la más pequeña, la que Héctor siempre decía que era la más parecida a él, terca como el granito, callada como el desierto, con una mirada que lo veía todo, mucho antes de que nadie más pudiera verlo. Esa hija se llamaba Mara. Mara Calloway tenía 11 años cuando llegó el primer aviso de desalojo, un documento falsificado, sellado con el sello del condado, que declaraba que los Calloway debían 3 años de impuestos atrasados, impuestos que nunca habían existido. Héctor fue a protestar. Era un hombre honesto que creía en la ley porque nunca la había visto de cerca. Nunca había entendido que la ley es solo una herramienta como cualquier otra, y que quienes la sostienen pueden apuntarla en cualquier dirección.
Lo que le sucedió a Héctor Calloway esa noche nadie lo vio. Nadie, excepto una niña de 11 años que dormía con los ojos abiertos, porque ese era su don y su maldición. Mara escuchó voces. Se asomó por la ventana de su cuarto con el cuidado instintivo de quien sabe que hay cosas que es mejor observar antes de entender. Y vio. No todo, solo lo suficiente. La silueta de su padre en el suelo. Las botas de 3 hombres rodeándolo en silencio. El destello breve y cruel de una linterna iluminando, por un solo instante, la cara de uno de ellos. Una cara. Una sola cara que quedó grabada en algún lugar entre los ojos y el corazón. Con la permanencia de las cosas que no se eligen recordar, pero que tampoco se pueden olvidar. Días después, el rancho fue embargado. La familia Calloway fue dispersada como semillas en el viento. Cada uno en una dirección diferente, cada uno hacia un futuro que no habían elegido. Mara fue enviada al norte, a casa de unos tíos lejanos. Sus hermanos también fueron separados. Y su madre, que nunca se recuperó del golpe, murió 2 años después de algo que los médicos llamaron fiebre. Mara siempre supo cómo se llamaba en realidad. Corazón roto, así se llamaba. Y Mara quedó sola en el mundo, con 11 años, con una imagen grabada a fuego, con una promesa que se hizo a sí misma en silencio, en la oscuridad de un cuarto prestado, mirando el techo de madera sin pintar mientras el viento golpeaba afuera. Un día volvería, un día encontraría a ese hombre, y ese día habría justicia. No justicia de tribunales, no justicia de papeles y sellos. La otra, lo que Mara Calloway hizo en los siguientes 16 años, no es la historia que uno esperaría. Porque Mara no creció consumiéndose por dentro. No se rompió. No se perdió. Hizo algo mucho más extraño, mucho más peligroso, mucho más poderoso que todo eso. Se construyó. A los 14 años ya trabajaba en los establos de su tío antes del amanecer. Aprendió a montar con la naturalidad de quien nació sobre una silla de montar. A los 15, convenció a un ex soldado del pueblo vecino para que le enseñara a disparar. El hombre se negó. «Una niña», dijo. «Esto no es para niñas». Y Mara lo miró con esa mirada que venía de sus 11 años junto a la ventana, con toda la oscuridad y toda la determinación que vivían detrás de sus ojos. Y el hombre cerró la boca. Le enseñó. A los 16, era mejor tiradora que él. A los 17, desapareció. Sin aviso. Sin despedida. Como si siempre hubiera sabido que ese lugar no era su destino, sino solo la sala de espera. Durante los años que siguieron, Mara vivió de formas que pocos podían imaginar para una mujer en esa época. Trabajó como mensajera entre ranchos remotos, donde nadie hacía preguntas si las cartas llegaban a tiempo. Pasó temporadas con una tribu que la acogió después de una tormenta de nieve, que, de otro modo, habría sido su tumba. Aprendió cosas que no tienen nombre en los libros. Cómo seguir un rastro 3 días después de haber sido hecho. Cómo moverse sin ruido en terreno abierto bajo la luna. Cómo leer a un hombre en los 2 segundos exactos antes de que decida si va a atacar o a correr. Y aprendió a no hablar, no porque le faltaran palabras, sino porque entendió algo que muy poca gente entiende, que el silencio es una forma de poder absoluto, que cuando tú no hablas, los demás llenan ese vacío con sus propios miedos, con sus propias suposiciones, con los fantasmas que ya cargaban antes de conocerte, y esas suposiciones dicen más sobre ellos que cualquier pregunta que tú pudieras hacerles. El silencio la volvió invisible de una manera, la volvió aterradora de otra. Y todo ese tiempo, en algún rincón quieto de su mente, la imagen seguía ahí. Las botas, la linterna, la cara iluminada por un segundo en la oscuridad del rancho Calloway. Elías Voss, que para entonces era el hombre más poderoso del condado de Cantera, que tenía una mansión en lo alto de la colina, construida con el dinero de la plata que nunca fue suya, mirando el pueblo desde arriba como solo miran los que creen que el mundo les pertenece, que era viejo ahora, respetado, temido, intocable, que tenía un sheriff en el bolsillo
un juez en el bolsillo y suficiente dinero para comprar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Cualquiera, pensaba Elías Voss cada mañana, mirando su propio reflejo. Cualquiera. No conocía a Mara Calloway, ni siquiera recordaba que existiera. Ese era su primer error. Mara entró a Polvo Rojo sin prisa, y eso era lo primero que desconcertaba a la gente, lo que los hacía quedarse mirando sin saber exactamente por qué. La falta absoluta de urgencia. Como si cada paso estuviera calculado desde mucho antes, como si ejecutara un plan que llevaba tanto tiempo en su mente que ya no necesitaba pensarlo, solo vivirlo. Llevaba ropa de hombre, no como disfraz, simplemente porque era lo más útil, y Mara Calloway nunca perdió tiempo en convenciones que no servían a ningún propósito. Sombrero de ala ancha, camisa oscura, el revólver colgado del lado izquierdo, porque era zurda, detalle que muchos notaban con curiosidad, y que algunos notaban demasiado tarde. El primer día no hizo nada, solo observó. Polvo Rojo era un pueblo que había crecido más de lo que merecía. La plata de Voss había traído dinero. El dinero había traído gente. Y la gente había traído todo lo que siempre trae. Los vicios, las esperanzas rotas, los sueños que duran exactamente hasta que la realidad los aplasta. Había una iglesia con las ventanas sucias que nadie limpiaba. 3 cantinas que nunca cerraban. Una escuela que funcionaba solo en invierno, porque en las otras estaciones los niños trabajaban en la mina. Y había la mansión de Voss, en lo alto de la colina, mirando todo desde arriba. Mara la observó desde la sombra de un callejón. La miró con los ojos entrecerrados, con la expresión quieta de quien termina de resolver el último cálculo de un problema que ha llevado 16 años. Después se dio vuelta y fue a buscar un cuarto en la única posada del pueblo. Pagó en efectivo. No dio su nombre. El posadero la miró con curiosidad, pero no preguntó. En el oeste, las personas que no daban nombres tenían razones. Y preguntar por esas razones podía ser muy peligroso, dependiendo de cuáles fueran. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mara no dormía. Tenía una lista, no escrita en papel, escrita en ese lugar entre la memoria y el corazón donde se guardan las cosas que no pueden borrarse. Las que ningún incendio, ningún tiempo, ningún invierno pueden tocar. En esa lista había 3 nombres. Elías Voss era el último. El segundo día, Mara comenzó a moverse. Y lo que hizo no fue lo que nadie en Polvo Rojo podría haber anticipado. No fue directamente a Voss, no desenfundó su revólver, no llegó con acusaciones ni con ira. Mara fue al primer nombre de la lista. Cole Drant, capataz de la mina de Voss. Hombre rudo y eficiente, conocido en el pueblo por hacer desaparecer los problemas pequeños antes de que se volvieran grandes. Eso era lo que el pueblo veía. Mara sabía lo que era en realidad. Uno de los 3 hombres que esa noche habían rodeado a su padre en el suelo del rancho Calloway, lo encontró en la cantina del Perro Muerto, que era donde Cole Drant pasaba sus tardes desde hacía años, con la consistencia triste de los hombres que no tienen ningún otro lugar al que ir. Mara se sentó a 2 mesas de distancia y pidió café. Lo observó durante 1 hora entera. Observó cómo bebía, cómo miraba a los demás, cómo su cuerpo seguía siendo grande, pero ya no era fuerte, cómo la grasa había reemplazado al músculo, cómo sus manos temblaban apenas cuando levantaba el vaso. Cole Drant era un hombre con miedo. No el miedo de los cobardes, el otro. El miedo específico y agotador de quien cargó algo durante 16 años sin encontrar dónde depositarlo. El miedo de quien cruzó una línea y nunca supo cómo regresar al otro lado. Mara no se acercó a él ese día, solo quería que la viera. Cuando Cole Drant levantó los ojos y la encontró mirándolo, algo cruzó por su cara. Algo pequeño pero inconfundible. No era reconocimiento. No podía reconocerla. Era una niña la última vez que sus caminos se habían cruzado. Era algo más primitivo que eso, más antiguo. El instinto exacto de la presa cuando siente que algo la observa desde las sombras, sin haberla encontrado todavía. Mara le sostuvo la mirada 3 segundos.
Después bajó los ojos hacia su café. Como si nada, Coldrand no durmió bien esa noche, ni la siguiente. Algo le decía que debería huir, aunque no supiera de qué. Pero los hombres como Coldrand raramente huyen a tiempo. Raramente confían en ese instinto, hasta que ya es demasiado tarde. El segundo nombre de la lista era el alguacil Harding. Tom Harding llevaba 12 años siendo el hombre de la ley en Polvo Rojo. Y en esos 12 años había acumulado una fortuna que ningún salario de alguacil podría explicar ante ningún tribunal honesto. Era un hombre delgado, de bigote gris, que caminaba por el pueblo con la seguridad de quien sabe que nadie va a desafiarlo. No porque fuera temido, sino porque todos sabían para quién trabajaba. Tom Harding también había estado esa noche en el rancho Calloway. No fue él quien mató a Héctor. Eso lo sabía Mara, pero estuvo ahí, sostuvo la linterna. Después firmó el informe que decía que había sido un accidente. Después cerró la carpeta. Y después siguió viviendo su vida, año tras año, como si aquella noche no hubiera existido jamás. Como si nada. Mara se cruzó con él en la calle principal el segundo día. Caminaban en direcciones opuestas. Tom Harding pasó junto a ella sin mirarla, con los ojos puestos en algún punto lejano de la calle, con esa distancia aprendida de los hombres que han decidido no ver lo que no quieren ver. Pero Mara lo miró a él. Lo estudió con esos ojos que habían aprendido a leer las capas invisibles de las personas. Y debajo de la autoridad, debajo de la seguridad, debajo del bigote gris y de los años de impunidad, vio algo que no esperaba encontrar. Vio a un hombre cansado de sí mismo. Eso era interesante. Eso era, de hecho, muy útil. Para el tercer día, el pueblo ya había notado a la forastera, no de manera dramática, sin señalamientos, sin rumores explícitos. Era algo más sutil. Esa sensación que tienen los pueblos pequeños cuando llega alguien que no encaja en ninguna categoría conocida. Cuando hay algo que la gente percibe antes de poder nombrarlo, y que los hace bajar la voz y mirar hacia la puerta con más frecuencia de lo habitual. Esa sensación llegó a oídos de Elías Voss antes del mediodía. Voss tenía 62 años, y el peso de esos años lo llevaba como una armadura. Era un hombre que había convertido su edad en autoridad, su historia en leyenda, su crimen en el fundamento de todo lo que había construido. En Polvo Rojo, la gente le tenía el tipo de respeto que se tiene a las montañas, no porque las admiren, sino porque están ahí, y son inmovibles, y no tiene ningún sentido enfrentarlas. Cuando su asistente le describió a la forastera, mujer, ropa de hombre, zurda, sombrero oscuro, ojos que ven demasiado, Voss no reaccionó. Siguió mirando los papeles frente a él. Siguió con la expresión de alguien para quien esa información no significa nada. Pero sus manos se detuvieron. Solo un segundo. Solo el tiempo exacto de una respiración contenida. Después dijo, manténla vigilada. Y no dijo nada más. Porque había algo en esa descripción que encendió en algún rincón oscuro de su mente una señal muy antigua. Muy pequeña. Casi imperceptible. Casi. Lo que Elías Voss no sabía, lo que no podía saber, era que Mara ya lo sabía todo sobre él. Todo. No había llegado a improvisar. Había pasado meses preparándose con la precisión de quien sabe que no va a tener una segunda oportunidad. Había hablado con comerciantes que pasaban por el condado, con trabajadores de la mina que habían escapado, con una mujer que había vivido en el pueblo durante una década y que guardaba secretos como quien guarda monedas, con cuidado, sabiendo que algún día tendrían su valor. Sabía que Voss dormía mal. Sabía que tenía un hijo en el este con quien no hablaba. Sabía que 3 veces por semana cruzaba el pueblo a caballo por el mismo camino, a la misma hora, con la rutina tranquila de los hombres que se sienten tan seguros, que nunca piensan en cambiarla. Sabía que Coldrand tenía una hermana a quien enviaba dinero cada mes, que ese dinero era lo único en su vida que todavía lo hacía sentir que no era completamente monstruoso. Sabía que Tom Harding tenía una hija de 16 años, que era lo único en el mundo que él amaba de verdad. Lo sabía todo,
y sabía exactamente cómo usarlo. No para hacer daño a los inocentes. Mara no era ese tipo de persona. Nunca lo había sido. Pero para derribar a los poderosos, hay que entender qué es lo que protegen. Qué grieta en su armadura es lo suficientemente profunda para que entre la luz. O la oscuridad, dependiendo desde dónde se mire. El cuarto día fue cuando todo comenzó a moverse de verdad. Mara fue a ver a Cold Drant de nuevo, esta vez no en la cantina. Lo esperó afuera de su cuarto de hotel al amanecer, sentada en una silla, con las manos en el regazo y una expresión de calma absoluta que era, en sí misma, más amenazante que cualquier pistola desenfundada. Esa calma que solo tienen las personas que ya tomaron todas sus decisiones y ahora solo están ejecutándolas. Cold Drant salió de su cuarto y la vio. Se detuvo en seco. Y en ese momento, algo en su cara cambió. Algo que iba más allá del miedo instintivo de los días anteriores. Era como si alguna parte profunda de él, una parte que había llevado callada 16 años, hubiera reconocido finalmente lo que estaba mirando. No a ella, sino a lo que ella representaba, a lo que él había sabido, en silencio, que algún día llegaría. La cuenta. Mara habló por primera vez. Su voz era baja, clara, sin énfasis dramáticos, con la economía de alguien que tiene pocas palabras porque las ha elegido con mucho cuidado. «Sé lo que hiciste en el rancho Calloway hace 16 años», dijo. «Sé lo que viste, lo que callaste y lo que firmaste después. Tengo pruebas». Eso último era en parte mentira. Tenía indicios. Tenía la lógica aplastante de los hechos, pero no tenía pruebas en el sentido que importa ante un tribunal. Sin embargo, Mara sabía algo más poderoso que las pruebas, que Cold Drant llevaba 16 años esperando que alguien llegara con ellas, y que cuando ese alguien llegara, la culpa se iba a mover siempre más rápido que la razón. Y tenía razón. Cold Drant palideció hasta el hueso. Se apoyó en el marco de la puerta, mirando a sus lados como si buscara una salida que ya no existía, que quizás nunca había existido. «Tienes dos opciones», dijo Mara. «Me ayudas a conseguir lo que vine a buscar, o lo que sé llega al Tribunal Federal de Santa Fe mañana por la mañana». Una pausa, larga, pesada. «¿Qué quieres?», dijo Cold Drant. Y su voz era la voz de un hombre que acaba de soltar algo que cargó durante demasiado tiempo. Lo que Mara quería no era lo que él esperaba. No era dinero. No era una confesión pública. Era algo mucho más específico y mucho más peligroso. Los documentos que Voss había usado para falsificar la deuda de impuestos del rancho Calloway. Papeles que, según sus fuentes, todavía existían en algún lugar. Guardados por Voss con esa lógica perversa de los hombres que conservan sus crímenes como trofeos. Como prueba íntima de que lo hicieron, y salieron impunes. Cold Drant sabía dónde estaban esos papeles. Los había movido él mismo, años atrás, cuando Voss decidió trasladarlos a un lugar más seguro. A una caja fuerte en la oficina privada de la mansión, detrás del retrato del abuelo, donde Voss guardaba todo lo que el mundo no podía ver. Cold Drant también tenía acceso a la mansión. Mara le dio 3 días. Mientras tanto, fue a buscar a Tom Harding. Esa conversación fue diferente. Harding era más inteligente que Drant, más templado, más curtido en el tipo de negociaciones que se dan entre personas que saben cosas peligrosas el uno del otro. No se paralizó. La escuchó con la cara quieta del hombre que ha aprendido a mostrar exactamente lo que decide mostrar. Y cuando ella terminó, dijo con voz tranquila: «¿Y qué te hace creer que no te arresto ahora mismo?». Mara dijo: «Porque si me arrestan, los papeles que tengo con un abogado en Santa Fe llegan al fiscal del territorio en 48 horas. Y esos papeles no solo hablan del rancho Calloway, hablan de un contrabando de armas en 1871, de un hombre llamado Priestley que apareció muerto en el río y cuya muerte tú firmaste como accidente». Otra mentira parcial. El nombre de Priestley lo tenía de una fuente. La conexión con Harding era deducción, pero el nombre solo fue suficiente. Los ojos de Tom Harding se movieron. Solo un poco. Solo lo necesario para confirmar que Mara había encontrado exactamente la grieta que buscaba. «No vine aquí por ti, alguacil»,
dijo ella. Vine por vos. Ayúdame a llegar a él, a conseguir lo que necesito de su mansión, y te dejo en paz. Tu vida, tu trabajo, tu hija, nadie tiene por qué saber nada. Tom Harding la miró durante un tiempo que pareció más largo de lo que fue. Dame 24 horas, dijo. Tienes 12. Hubo un momento, en esas horas de espera, en que Mara se sentó sola a orillas del río que pasaba al sur del pueblo. Y dejó de ser el personaje que había construido con tanta dedicación durante 16 años. Solo por un momento. Se quitó el sombrero. Cerró los ojos. Escuchó el agua. Pensó en su padre, en sus manos grandes y callosas, en cómo esas manos la alzaban cuando era pequeña, con esa facilidad descuidada de los hombres fuertes que no comprenden cuánta ternura cabe en su propia fuerza. Pensó en la voz de su madre cantando en la cocina por las mañanas. Pensó en sus hermanos, dispersados, perdidos, a quienes no había visto en años, que quizás ya no la reconocerían si se encontraran en la calle. Pensó en todo lo que se había roto aquella noche, y pensó en algo que nunca había querido mirar demasiado directamente, que nada de lo que hiciera ahora volvería a unir esos pedazos, que la justicia que buscaba era real, era justa, era necesaria, pero no era una máquina del tiempo. Su padre seguiría muerto, su madre seguiría muerta. Los años de frío y de soledad, y de aprender a no necesitar a nadie, porque necesitar a alguien era el lujo más peligroso del mundo, no se borrarían cuando los papeles de Vos llegaran a ningún tribunal. Lo sabía, siempre lo había sabido, en algún lugar silencioso dentro de ella. Pero saberlo no significaba detenerse. La justicia no necesitaba ser perfecta para ser necesaria. La reparación no necesitaba devolverlo todo para valer algo. Se puso el sombrero. Se levantó. Volvió al pueblo. Tom Harding llegó antes de que expiraran las 12 horas. Llegó por la puerta trasera de la posada. Con el sombrero bajo y los ojos del hombre que ya tomó la decisión más importante de su vida y todavía está tratando de convencerse de que es la correcta. Se sentó frente a ella y habló en voz muy baja, con las manos entrecruzadas sobre la mesa como si rezara una oración que ya no recordaba del todo. Conozco a alguien que tiene una llave de la mansión, dijo. Una muchacha que limpia los cuartos del piso de arriba 3 veces por semana. Ella no sabe lo que hace Vos. Solo trabaja ahí. Mara escuchó sin moverse. Mañana por la noche Vos tiene una cena con el alcalde y 3 inversores de Albuquerque. La mansión va a quedar con personal reducido. La muchacha puede dejar entrar a alguien por la puerta de servicio entre las 8 y las 9. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Mara. Era una pregunta genuina. No estratégica. Quería saber. Harding tardó en responder. Miró sus manos. Las miró como si buscara en ellas algo que se hubiera perdido hace mucho tiempo. Porque llevo 12 años sabiendo que estoy del lado equivocado, dijo, en voz tan baja que casi no se escuchó. Y estoy cansado. Mara lo miró de la manera en que miraba las cosas cuando quería ver más allá de la superficie. Cuando quería distinguir entre el arrepentimiento real y el tipo de arrepentimiento que dura exactamente hasta que pasa el peligro. Vio que era real. No era suficiente para absolverlo, nada lo sería, pero era real. La noche siguiente fue fría, un frío seco y preciso, de ese que solo existe en los desiertos altos, donde la tierra pierde el calor acumulado en minutos y el cielo se vuelve negro con la brusquedad de una puerta que se cierra. Mara esperó en las sombras del costado de la mansión, con la quietud de quien ha aprendido a hacer del tiempo su aliado. Sin impaciencia, sin miedo, con la concentración absoluta de quien sabe que cada segundo importa. La muchacha abrió la puerta de servicio exactamente a las 8:04. Mara entró sin hacer ruido. La muchacha señaló el corredor hacia las escaleras y desapareció. La mansión olía por dentro a madera encerada, a tabaco caro y a algo más difícil de nombrar. El olor del poder acumulado durante décadas, el olor de los cuartos que guardan demasiados secretos durante demasiado tiempo, que lo absorben todo en sus paredes, en su madera, en el silencio espeso que cuelga entre sus techos altos. Mara subió las escaleras,
El corredor del piso de arriba estaba iluminado por una sola lámpara de aceite que proyectaba sombras largas sobre el papel tapiz. 4 puertas. La tercera era la oficina privada de Voss. Mara llegó a ella. Probó el pomo. Cerrado. Sacó una herramienta delgada del interior de la bota y trabajó la cerradura durante 40 segundos. 40 segundos que fueron los más largos que había vivido en mucho tiempo. Con el oído abierto a cualquier sonido en la casa. Con los nervios quietos por el entrenamiento, pero con algo debajo del entrenamiento, algo más viejo y más urgente, latiendo fuerte y constante detrás del esternón. La cerradura cedió. La oscuridad de la oficina la recibió con el silencio de los lugares que guardan secretos. Mara encendió la pequeña linterna que traía. El retrato del abuelo de Voss estaba exactamente donde Cole Drant había dicho, mirando la habitación con esa expresión de suficiencia que tienen los hombres en los retratos al óleo. Mara lo movió. Detrás, la caja fuerte. Giró los números, uno por uno, con la concentración de quien sabe que no puede equivocarse. Un clic. 2. 3. La puerta se abrió. Dentro había 3 carpetas, un saco pequeño de monedas de oro, y algo que Mara no esperaba. Algo que no estaba en ninguno de sus planes. Algo que cambiaría todo. Un diario. Un cuaderno de cuero negro, pequeño, gastado por el uso. Con la letra apretada y precisa de Elias Voss llenando cada página desde la primera hasta la última. Mara tomó las carpetas. Tomó el diario. Los metió en la bolsa que llevaba bajo la camisa, contra la piel, donde el cuero viejo del cuaderno quedaría caliente, como si tuviera pulso propio. Cerró la caja. Movió el cuadro. Salió de la oficina. Y se encontró con un hombre en el corredor. No era Voss. Voss estaba en su cena. Era un guardia joven, corpulento, con una expresión de sorpresa que todavía no había terminado de convertirse en alarma. Cuando los ojos de Mara ya lo habían calculado todo, la mano derecha moviéndose hacia la pistola, el peso sobre el pie izquierdo, 4 metros de distancia. Antes de que el guardia pudiera gritar, Mara se movió. No hacia la pistola, hacia él. En la oscuridad del corredor hubo un movimiento breve, violento, casi silencioso. Menos de 5 segundos. El guardia quedó inconsciente en el suelo sin haber disparado un solo tiro. Mara tomó su pistola y la dejó al fondo del corredor, donde no sería visible de inmediato. Bajó las escaleras. Cruzó la puerta de servicio. Desapareció en la oscuridad del jardín, como si el jardín la hubiera estado esperando. Como si la oscuridad fuera su territorio natural, y el silencio, su idioma verdadero. Esa noche, en su cuarto de la posada, Mara leyó el diario de Voss. Necesitó 3 horas. Cuando terminó de leer la última página, no era exactamente la misma persona que había empezado, porque el diario no era solo prueba del rancho Calloway. Era algo mucho más vasto y mucho más oscuro. Era el registro privado, meticuloso, casi orgulloso, de un hombre que había pasado 40 años construyendo su riqueza sobre la ruina sistemática de otros. El rancho Calloway era solo una entrada. Una. Había familias desplazadas por el mismo método. Trabajadores muertos en accidentes que eran asesinatos perfectamente calculados. Jueces sobornados con nombres y cantidades. Testigos silenciados con métodos que el diario describía sin eufemismos. Todo con nombres. Todo con fechas. Todo con la precisión helada de un contador que lleva sus libros en orden, que anota sus crímenes con la misma calma con que anota sus ganancias. Eso era lo más aterrador de todo. No el mal en sí mismo, sino la tranquilidad con que había sido vivido. La impunidad convertida en rutina, el crimen convertido en administración. Era un hombre que se miraba al espejo cada mañana y veía a alguien que había ganado. Mara cerró el diario despacio. Pensó en silencio durante mucho tiempo y tomó una decisión que no era la que había planeado cuando llegó a Polvo Rojo. El plan original era preciso y frío: conseguir los documentos, enviarlos al Tribunal Federal, destruir a Voss desde dentro de la ley. Una justicia documentada, que no pudiera ser descalificada como venganza personal. Una justicia que le sobreviviera a ella, que quedara en los registros con la voz permanente de los papeles oficiales.
Pero el diario lo cambiaba todo, porque el diario era demasiado grande para un solo tribunal, demasiado vasto para ser procesado en silencio, lejos de los ojos del mundo. Había gente viva en esas páginas, familias que todavía no sabían que sus pérdidas habían sido calculadas con frialdad, hijos que no sabían que sus padres habían muerto por codicia y no por accidente, personas que llevaban años viviendo con el peso de una historia incompleta, sin saber que les faltaban las palabras para nombrar lo que les había sido arrebatado. Esas personas merecían saber. Y Polvo Rojo merecía saber. El pueblo que había vivido décadas bajo la sombra de Vos, que lo había respetado y temido sin entender exactamente por qué, que había sentido durante años que algo no estaba bien, pero que nunca había tenido las palabras para nombrarlo. Merecían las palabras. Lo que sucedió en los días siguientes fue algo que nadie en Polvo Rojo olvidaría. Mara fue al periódico del pueblo, una hoja semanal operada por un hombre llamado Erasmo Fuentes, periodista que llevaba años sospechando lo que sucedía en el condado, que había llegado hasta el borde de la verdad decenas de veces sin el valor suficiente para cruzarlo. Mara puso los documentos y el diario sobre su escritorio sin decir una sola palabra. Erasmo Fuentes los leyó durante 1 hora. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos brillantes. De esa manera específica en que brillan los ojos de los periodistas cuando finalmente sostienen en las manos la historia que esperaban encontrar toda su vida. ¿Son auténticos?, preguntó. Sí. Y tengo 2 personas dispuestas a testificarlo ante el tribunal, Cole Drant, Tom Harding, que habían decidido, cada uno a su manera, que el peso de lo que sabían era finalmente demasiado para seguir cargándolo solos. Erasmo Fuentes publicó la historia 3 días después. La publicó en la hoja del pueblo y envió copias a los periódicos de Santa Fe y Albuquerque. La publicó con nombres, con fechas, con fragmentos del diario y descripciones precisas de los documentos falsificados. Y la publicó con el nombre de Mara Calloway, porque Mara lo había pedido así. No quería el anonimato. Quería que su nombre estuviera ahí, en las páginas, claro y sin disculpas. Quería que quedara escrito para siempre que una niña que habían intentado borrar había regresado, que lo que creyeron destruir había sobrevivido, que lo que creyeron silenciar encontró, tarde o temprano, su voz. Cuando los periódicos de Santa Fe llegaron a Polvo Rojo, Elías Vos ya lo sabía. Había pasado la noche en vela, solo en el gran comedor de su mansión, con una copa de brandy sin tocar frente a él, tratando de calcular cuánto tiempo le quedaba y qué podía construir con ese tiempo. Los cálculos no salían. El diario era su propia letra, sus propias palabras, su propia mano. Inapelable. No había argumento posible. No había ángulo desde el cual aquello pudiera parecer falsificado, porque era demasiado específico, demasiado detallado, demasiado él. Llamó a su abogado. El abogado llegó y lo miró con esa cara que tienen los abogados cuando ya saben que han perdido, pero todavía buscan la manera de cobrar por decírtelo. Le dijo que no había defensa posible, que lo mejor era huir, que tenía contactos en México, una manera de cruzar la frontera antes de que llegaran los federales. Vos lo escuchó. Después dijo, «Fuera». El abogado se fue. Y Vos tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes lo conocían mejor. No era la decisión de un hombre que huye. No era la decisión de un hombre que se rinde. Era la decisión de un hombre que necesita una última cosa antes de que todo termine. Fue a buscar a Mara Calloway. La encontró en la calle principal del pueblo, al mediodía. Cuando el sol caía vertical y las sombras casi desaparecían, y el calor vibraba sobre la tierra con esa intensidad que hace que las cosas lejanas parezcan moverse. La encontró porque ella lo esperaba, porque había calculado que Vos haría exactamente eso, que antes de huir, o de capitular, o de resignarse a lo inevitable, necesitaría mirarla. Necesitaría entender quién lo había derrotado, y cómo, y por qué. Los hombres como Vos necesitan eso. Es parte de su constitución más profunda. No pueden simplemente perder. Necesitan comprender la derrota para poder archivarla junto con todo lo demás. Vos llegó a caballo,
con 2 hombres. Se detuvo frente a ella. La miró desde arriba, con la postura de quien todavía no ha terminado del todo de convencerse de que ya no tiene el poder que tuvo ayer. «Hay algo que quiero saber», dijo. Mara lo miró desde abajo. No dijo nada. «¿Eres la hija de Héctor Calloway?», preguntó Boss. «Sí». Una pausa que pesó como piedra. «No lo reconocí», dijo Boss. «Esa noche. A tu padre. Fue Cole quien lo reconoció, después. Yo no sabía quién era». Era una confesión y una justificación al mismo tiempo. El tipo de cosa que dicen los hombres que necesitan creer que no eran completamente culpables porque, en el momento del crimen, no sabían exactamente a quién le estaban haciendo daño. Como si el daño dependiera de quién lo recibía. Como si la identidad de la víctima cambiara algo en la naturaleza del acto. Mara lo miró durante un largo silencio. Después dijo: «Lo sé». Y eso fue todo. No había nada más que decir. Boss esperó algo más. Esperó la ira acumulada de 16 años. La descarga emocional del encuentro que debería ser el clímax de una historia de venganza. Pero Mara no le dio nada de eso. Le dio el silencio. El silencio que era su arma preferida y su forma más verdadera de hablar. El silencio que significaba: «Ya terminé contigo. Ya no necesito nada de ti. Ya eres solo la consecuencia de algo que está en movimiento y que tú ya no puedes detener». Boss entendió en ese momento que había perdido de una manera que ningún tribunal podía medir y que ninguna sentencia podría capturar jamás. Dio vuelta al caballo. Se fue. Elias Boss fue arrestado 4 días después, cuando los agentes federales llegaron al condado de Cantera con órdenes firmadas. Fue un arresto tranquilo. Sin drama, sin resistencia. Boss salió de su mansión con las manos frente a él y la cara de un hombre que está muy, muy cansado. Y se dejó llevar, sin decir una palabra. El juicio duró 2 semanas en Santa Fe y fue seguido por los periódicos de 4 territorios. Las pruebas eran aplastantes. El diario solo habría sido suficiente. Pero había además los documentos falsificados, el testimonio de Cole Drant, el testimonio de Tom Harding y los testimonios de otras familias que ahora, por primera vez, tenían un nombre para lo que les había ocurrido. Elias Boss fue condenado a 30 años de prisión. Cole Drant recibió 5 años por complicidad. Después se fue al norte a vivir con su hermana. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Pero era lo que la ley, con todas sus limitaciones y todas sus grietas, podía dar. Tom Harding perdió el cargo de alguacil. No fue a prisión gracias a su cooperación. Se fue del pueblo con su hija y no volvió. Mara nunca supo a dónde fue. No lo buscó. La tarde en que Mara Calloway se fue de Polvo Rojo fue exactamente tan silenciosa como la tarde en que había llegado. Amarró su caballo. Tomó el camino del norte. Erasmo Fuentes la vio irse desde la ventana de su pequeña oficina y levantó una mano en su dirección. Un gesto que ella no vio, o que vio y eligió no responder, que venía a ser lo mismo. Polvo rojo. Siguió siendo polvo rojo. Los pueblos no cambian de un día para otro, porque cambie quien los controla. Cambian despacio, con el paso de los años y de las generaciones. Con la acumulación silenciosa de decisiones pequeñas tomadas por personas pequeñas que intentan hacer las cosas un poco mejor de lo que las encontraron. Cambian de la única manera en que las cosas cambian de verdad, sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que empezó. Pero algo había cambiado. Algo específico y permanente. Los hijos de las familias desplazadas, los nietos de quienes habían sido arrojados de sus tierras, los que no sabían que había una historia detrás de sus pérdidas, ahora lo sabían. El periódico de Erasmo Fuentes había circulado mucho más lejos de lo que nadie esperaba. Había llegado a pueblos que no aparecían en los mapas, a mesas de madera donde la gente había aprendido a comer en silencio, porque el silencio era más seguro que las preguntas. Había llegado y había dicho, con la voz permanente del papel impreso: «Esto pasó. Alguien lo nombró. Y lo que fue nombrado ya no puede ser desconocido. Eso vale algo. Eso vale mucho más de lo que parece».
Mara Calloway cabalgó hacia el norte hasta que el pueblo desapareció detrás de los cerros, hasta que el camino se volvió solo tierra y polvo, y un horizonte que se alejaba al mismo ritmo al que se avanzaba hacia él. Se detuvo en un punto alto, desde donde podía ver el valle de Cantera extenderse hacia el sur, con sus colinas de color ocre, sus manchas de pasto resistente, y el destello lejano del río que lo atravesaba con la paciencia de las cosas que saben que van a seguir ahí, después de que todo lo demás haya cambiado. El rancho de su padre había estado ahí abajo. Ya no existía. Lo habían demolido para construir algo que también había desaparecido. Y ahora era solo tierra. Solo tierra bajo el cielo inmenso. Mara lo miró durante un tiempo que no midió. Pensó en los hermanos a quienes todavía no había encontrado, en las otras familias del diario de voz, cuyos casos todavía no habían sido examinados, en la pregunta más profunda y más difícil de todas: ¿qué se hace con el resto de la vida cuando la vida ha girado durante tanto tiempo alrededor de un único propósito? No tenía respuesta, no todavía, pero tenía algo que no había tenido en 16 años: tiempo. El futuro, que durante todo ese tiempo había sido solo el camino hacia este momento, era ahora un horizonte abierto en todas las direcciones. Era la pregunta más vieja, más aterradora y más emocionante que existe. ¿Y ahora qué? Dio vuelta al caballo y se alejó por el camino del norte. El viento movió el polvo del suelo detrás de ella, como si el desierto mismo cubriera sus huellas, como si borrara su rastro, como si la protegiera de preguntas que todavía no tenían respuesta, y que quizás no la necesitaban todavía. Se dice que en los años que siguieron hubo avistamientos. Una mujer de sombrero oscuro que cabalgaba sola por los territorios del oeste, que llegaba a los pueblos, escuchaba, hacía preguntas que nadie entendía hasta semanas después de que se había ido, que dejaba detrás de ella una especie de orden, un ajuste de cuentas invisible que la gente no sabía cómo atribuirle a nadie en particular, pero que sabía, en algún lugar que no era exactamente la razón, reconocer. Se decían estas cosas, como se dicen todas las cosas en el oeste, a medias, con dudas, con la conciencia de que la frontera entre la historia y la leyenda, en este lugar, siempre fue tan delgada como el filo de un cuchillo bien afilado. Nadie sabía su nombre. Eso era lo primero que decían, siempre lo primero. Y quizás era lo más preciso de todo, porque los nombres son lo que el mundo le pone a las personas para poder clasificarlas, contenerlas, explicarlas dentro de los límites que el mundo comprende. Y hay personas que se resisten a eso con cada paso que dan. Personas que son más grandes que cualquier nombre que alguien pudiera ponerles, más antiguas que su propia historia, más complejas que cualquier explicación que nadie pudiera ofrecer sobre ellas. Personas que pasan por el mundo sin dejar la huella de sus pasos, sino la huella de lo que cambiaron. El vaquero silencioso, la llamaban algunos, en voz baja, en las cantinas, en los ranchos donde la noche es larga y las historias son lo único que calienta mejor que el fuego. La llamaban así con ese tono que se usa para las historias que uno no sabe con certeza si creer, pero que necesita que sean verdad. Porque en un mundo que muchas veces no lo hace, necesitamos que alguien llegue, necesitamos que alguien recuerde, necesitamos que el silencio de los que fueron aplastados encuentre tarde o temprano, aunque sea después de 16 años de desierto y frío y soledad, una voz que lo nombre, aunque esa voz no diga su nombre, aunque esa voz sea solo el viento en la tierra seca, el polvo levantándose detrás de un caballo, el eco de cascos perdiéndose en la distancia. Eso también es suficiente. Y todavía hay más historias ahí afuera, esperando en la oscuridad del oeste, guardadas entre las piedras y el polvo de los caminos que nadie cartografió nunca. En la memoria de las familias que aprendieron a guardar silencio y que todavía están esperando que alguien llegue y les devuelva las palabras que les fueron robadas. Solo hay que saber escuchar.